Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al webinar ¿Dónde están las oportunidades de empleo? Bueno, como les comentaba a los asistentes previamente a iniciar la grabación, este webinar es algo parecido al que planteamos hace 2 semanas de el empleo y la pandemia, pero voy a intentar darle un enfoque algo distinto. Más que aburrirlos con datos, me gustaría que participáramos. La participación evidentemente tiene que ser a través del chat, porque esto va a quedar grabado y tal, pues para que se pueda entender una persona que lo vea a posteriori. Y voy a ofrecerles 20, había que elegir, había que poner un número, 20 posibles temas en los que trabajar que se van a generar, se están generando, de hecho, oportunidades de empleo. No me voy a referir a quizás a ocupaciones concretas, pero sí a áreas de interés que tienen crecimiento y que todo apunta a que van a tener crecimiento en el futuro, ¿vale? Bueno, el objetivo de este webinar es el que les pongo en pantalla, que dentro de una hora tengas ideas sobre cuáles pueden ser las oportunidades de empleo del futuro más o menos cercano. Ojo, no tengo un oráculo, ¿vale? No soy adivino, con lo cual todo esto son hipótesis. Hay algunas cosas que parecen bastante probadas, pero el mercado del empleo es tan ágil, tan dinámico, que muchas veces las cosas cambian más rápido de lo que logramos entender. Entonces, tómenlo siempre como hipótesis, no como seguridades, e investiguen por su cuenta, investiguen por favor en fuentes potentes, en fuentes primarias. Siempre las fuentes primarias de las cosas son las mejores, y no se lo tomen como una certeza, sino como una hipótesis, ¿vale? Lo que sí está claro es que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis que se avecina, o que ya estamos quizás, la proactividad siempre es un valor diferencial. Es decir, aquellos que antes se mueven para encajarse donde van a haber huecos, donde empiezan a abrirse huecos, pues más preparados están para sortear esta crisis de la mejor forma posible. Bien, comenzamos. Bueno, evidentemente el empleo se está viendo afectado por esta crisis sanitaria y económica, y el impacto lo conocemos. Hay teorías, hay pues, los típicos índices macroeconómicos de desplome del PIB. La realidad es que no dejan de ser hipótesis también, lo que pasa que de gente muy poderosa, de bancos centrales y demás, que seguramente estarán más acertados que ellos. Pero bueno, lo que sí es evidente es que va a haber una destrucción de empleo y va a haber cambios que hacer, ajustes hay que hacer. La verdad es que parece que a las generaciones que estamos conviviendo ahora, parece que nos persigue la maldición, ¿no?, del pirata. Superamos una crisis bastante dura y ahora viene otra, pero bueno, estoy convencido que la superaremos y espero, sinceramente, que esta crisis vaya a ser, nos vayamos a recuperar antes, ¿vale? Es importante, evidentemente, anticiparte estos cambios que vienen. No creo que haya que ser catastrofista, sino al contrario, lo que hay que hacer es, bueno, si va a venir, vamos a poner los medios para que por lo menos lo que está en mi mano, lo que yo pueda hacer, me afecte lo menos posible. Así que lo que una persona haga ahora va a ser crucial para el futuro y para cómo le trate esta nueva crisis. Bueno, vamos a hablar de las tendencias. Como les dije, vamos a hablar de 20 tendencias que ya se ven claras, algunas más, otras menos, pero casi todas claras. En primer lugar, evidentemente el teletrabajo. El teletrabajo es una de las cosas que la crisis esta destapó. Ya se venía trabajando en formato teletrabajo y iba poco a poco implementándose, pero la realidad nos ha obligado ha obligado a muchas personas y a muchas empresas a hacer teletrabajo de forma obligatoria, lo cual ha abierto bastantes nuevas perspectivas, ¿no? Han descubierto que no necesariamente la gente tiene que estar en una oficina, tiene que desplazarse muchos kilómetros. Pensemos aquí en Canarias, en Tenerife en concreto, pues ir al sur ya es algo que nos cuesta. Pues imagínense en sitios en península, por ejemplo, que la gente se traslada 100 y pico kilómetros todos los días para ir a trabajar, ¿no? Algo que puedes hacer desde casa con más tranquilidad, más comodidad.
pues bueno, algunas empresas por obligación se han visto con esa realidad, ¿no? Sí es cierto que el teletrabajo no son todo ventajas, que hay problemas, sobre todo a la hora de conciliar, pero lo que parece ya claro es que la pandemia han adelantado el teletrabajo, la incorporación del teletrabajo, varios años en algunas empresas. Evidentemente no en todas, no todos los puestos de trabajo pueden hacerse mediante teletrabajo. Y bueno, luego hay una serie de características como cuidado de niños y niñas y demás, que el tener un espacio físico en casa que te permita trabajar, los medios, que son importantes. Y luego, por otro lado, el manejo de las herramientas. El manejo de las herramientas de colaboración a través de Internet son fundamentales. Sin eso, vamos a tener una nueva forma de analfabetismo funcional, que es el analfabetismo digital. Sí, sabes leer, sabes escribir, pero hay una competencia fundamental, sobre todo a partir de ahora, que ya lo era antes, pero ahora todavía más, que es las competencias digitales, y no vamos a tener esa competencia básica, ¿vale? Bien, Sergio se tuvo que ir, acaba de decirlo, bueno, ya verá el vídeo. Por otro lado está esto en cuanto al teletrabajo. No sé si alguno de ustedes ha teletrabajado a raíz de la pandemia, quiere contar su experiencia, sobre todo si le ha resultado positiva, si le ha resultado negativa, y bueno, que se puede hacer, pero hay cosas que ajustar. ¿Qué les ha parecido la experiencia? Si han teletrabajado. Venga, anímense, que si no, una hora viéndome a mí hablar es demasiado aburrido. ¿Alguien tiene el micro abierto? Si te sirve de algo mi opinión, Carlos, A mí tu opinión me sirve, que yo sí vamos, por supuesto. Yo tuve que hacer teletrabajo durante el periodo de confinamiento y quizás una de las cosas que más me llevé, o una de las cosas que más claro saqué, fue mi falta de gestión del tiempo. Es decir, se acabó convirtiendo mi casa en mi oficina. Y me levantaba en la oficina, comía en la oficina, seguía trabajando por la tarde-noche. Es decir, eso de tener los tiempos un poco estipulados, de entrar a tu empresa una hora y salir, eso no lo tenía en casa. Y creo que no lo supe gestionar bien, no lo supe gestionar bien. Y probablemente le haya pasado a más gente, ¿no? Es decir, las ventajas eran obvias, hacer el teletrabajo, pero también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Lo que no estamos acostumbrados. Yo por lo menos tengo que reajustar una serie de cosas ahí para no estar saturado, ¿no? Para no saturarme en casa de trabajo. Sí, es cierto. Y luego ahí el ejemplo, claro, y encima en esta situación era todavía más complicado porque como no podías salir de casa, pues tampoco tenías vida social. Por lo menos si tienes vida social, pues siempre te distraes un poco, sales, te marcas otros tiempos, pero encima al estar todo el día en casa era más complicado. Y sí, creo que fue un problema común. Y además eso también que nos sirva de reflexión, ¿no? Cómo gestionamos nuestro tiempo, no solo en la vida, en el trabajo, sino incluso en nuestra vida personal. Que eso se dice en gestión del tiempo y productividad, que el tiempo es el único recurso democrático que existe, porque todos tenemos exactamente 24 horas al día. Lo que pasa es que, claro, es cierto que con otros recursos se puede comprar tiempo de otras personas, ¿no? Pero sí, todos tenemos 24 horas al día y muchas veces uno no sabe priorizar o no sabe poner los límites necesarios. Pero bueno, para eso hay herramientas y herramientas muy útiles. De hecho, hay herramientas hasta en el móvil que te permitan gestionar horarios y tiempos de trabajo. En el webinar que grabamos de Busca Trabajo con tu móvil, tienen alguna idea de herramientas que les pueden ayudar para gestionar su tiempo también. Eso con respecto al teletrabajo. Gracias por tu aportación, Swankar, como siempre. Luego, evidentemente, muy relacionado con el teletrabajo está la digitalización, ¿no? La digitalización ha permitido que puestos de trabajo que hasta ahora eran muy tradicionales, pues se haya llegado la digitalización a sectores tan tradicionales como el transporte de pasajeros, o sea, los VTC,
Uber, Cabify, BlaBlaCar, o incluso los propios taxistas tradicionales. El sector agrícola, ¿no? Hasta ahora parecía que el sector agrícola, bueno, quizás de los sectores o el sector más tradicional de la humanidad, desde finales del Paleolítico y principios del Neolítico hasta ahora, ¿no? La actividad tradicional humana por excelencia, la agricultura y la ganadería. Y hasta eso, hasta ese sector, se ha actualizado, ha surgido durante la pandemia mucho pequeño agricultor que se veía con el problema de que los distribuidores se quedaban con las ganancias y han descubierto, a fuerza de tener que buscar canales para hacer llevar su mercancía a los hogares, pues han descubierto el tema de la entrega puerta a puerta. La gente también ha estado más concienciada muchas veces con el tema de productos locales, kilómetro cero, y eso ha llevado la digitalización al campo canario, que es una cosa que nos podría parecer hasta de ciencia ficción. Pues bueno, a veces las pandemias como esta tienen efectos inesperados y ha llevado a una de ellas, ha sido, una de esas consecuencias ha sido esa, llevar la digitalización a sectores que hasta ahora no estaban digitalizados simplemente. Fíjense una cosa, en mi negocio, en el negocio de la formación, muchas administraciones o muchas instituciones no querían formación online, no era algo en lo que confiasen, porque bueno, pensaban que realmente la formación tiene que ser presencial para poder transmitir más y demás. Claro, ante esta situación, muchas instituciones que antes me habían dicho, no quiero formación online, quiero formación, se han formación online, y no solo eso, se han abierto y ahora piden más. Es evidente que siguen pidiendo formación presencial, pero han visto las ventajas. Muchas veces no vemos las ventajas hasta que probamos algo. Y el hecho de obligarnos a probar lo digital y ver las ventajas que tiene, pues bueno, nos abre nuevas puertas. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de mi padre. Mi padre es empresario y era él, en su momento, fue de los que no creía en eso de la nueva tecnología en su negocio, hasta que descubrió que podía llevar un control de las cuentas bancarias a través de Internet. Entonces, bueno, eso le cambió bastante las perspectivas. Muchas veces rechazamos lo nuevo. Ojo, que no todo lo nuevo es maravilloso y estupendo, absolutamente no, pero muchas veces lo rechazamos sin haber probado cuáles son las ventajas. El que la persona, el profesional, que no se digitalice, corre un gran riesgo prescindible en el mercado. La digitalización sí que es una de las tendencias, igual que el teletrabajo quizás con un poco más de dudas, ¿no? Pero la digitalización es algo que estaba, que está y que estará en el futuro sin duda. Así que tenemos que seguir trabajando en nuestras competencias digitales. Luego está un nicho, un yacimiento de empleo que es la economía colaborativa. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Bueno, se lo voy a poner con nombres que conocemos todos, que manejamos todos. Modelos como Uber, como Cabify, como BlaBlaCar o como Airbnb. Es decir, aunque son autónomos dependientes realmente, pero por ejemplo el mejor ejemplo quizás es el de Airbnb. Pues yo tengo una casita, una segunda residencia, y yo trabajo con una plataforma, en este caso Airbnb, para ofrecer unos servicios a terceros particulares que demandan los servicios, ¿no? Sí, trueque de toda la vida. Lo que pasa que, bueno, tú tienes el servicio y lo que la plataforma permite es conectar clientes y proveedores, ¿no? Y ese es el negocio, el tipo de modelo de negocio más habitual de la economía colaborativa. Piensen una cosa, hasta hace poco estuve hablando con una persona que se volvía a Estados Unidos y bueno, iba a vivir en New Jersey, y me decía lo siguiente, decía que un fin de semana su marido en este caso podía ganar tanto como trabajando entre semana en su trabajo normal, siendo conductor de Uber. Ojo, las condiciones evidentemente de Estados Unidos y de España, en este caso, por ejemplo, en Canarias Uber todavía no se ha
no se ha asentado. Pero ese tipo de modelos de negocios está llegando a cada vez más negocios, valga la redundancia. Airbnb ha sido en el sur, aquí en el sur de Tenerife, saben que ha tenido bastante impacto. Entonces, bueno, cuando tienes un coche, una furgoneta de reparto, una moto, pues tienes una posibilidad de empleo, aunque sea de esta manera, que tú eres autónomo, te pagas todo, y lo que hace realmente la plataforma es conectarte con clientes. No digo que sea la mejor opción, no digo que sea buena para todo el mundo, pero digo que es una opción más que hay que tener en cuenta. Piensa en una cosa, hay gente que tiene un coche, sobre todo en Península, donde están estas plataformas más extendidas, que trabajan lo mismo para Uber, para Cabify, y tienen las distintas plataformas, y en función de la oferta y demanda de trabajo, pues van cambiando. Entonces, bueno, insisto que evidentemente hay polémica con las condiciones laborales de los riders, por ejemplo, de Uber Eats, que Uber Eats sí que está por aquí funcionando más o menos potente, pero no deja de ser una oportunidad de empleo para aquella persona que esté dispuesta y que tenga los medios para poner un coche o una casa a disposición de este tipo de plataformas. Y lo más probable es que este tipo de plataformas sigan creciendo y sigan abordando otros ámbitos. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, yo soy psicólogo de formación, están páginas web como Doctoralia, que se dedica tanto a la psicología como a medicina, y realmente es un acuerdo ganar-ganar. O sea, el profesional pone el trabajo y la plataforma pone, en este caso, capta a los clientes o pacientes. ¿Vale? Alguien escribe en el chat, voy a ver. Sí, el truque de toda la vida, el ganar-ganar. Básicamente es el ganar-ganar. En vez de competir contigo, yo poner los recursos y demás, pues lo que hacemos hoy es yo pongo los clientes y tú pones el servicio. Esto en cuanto a economía colaborativa. Otra posibilidad creciente, el tema de los asistentes en la nube, secretarías virtuales, asistentes en la nube, una serie de personas que prestan, en vez de tú tener una oficina, tú eres, por ejemplo, un abogado o una abogada, en vez de tener una oficina con una persona que te coge el teléfono y está solo para ti, tú trabajas para varios clientes y sirves desde tu casa, te llevas la agenda, las llamadas de teléfono que tengan que hacer esas distintas personas. Es un modelo de negocio que está en auge y que probablemente seguirá creciendo. No sé si habían oído hablar de este tipo de modelo de autoempleo. Básicamente, hasta ahora hemos visto pues varias opciones de autoempleo. ¿Conocían este negocio de la secretaría virtual? Vale, pues es un modelo de autoempleo interesante, igual que el que les voy a plantear ahora. A ver, evidentemente todo esto se ha expandido mucho a raíz de la pandemia. Parece, ha provocado en meses cambios que de otra forma hubiesen tardado años en ocurrir, ¿no? Sí, me están diciendo todos que no. Bueno, de hecho, conocí en su momento a alguien que aquí en Canarias montó este tipo de negocio hace ya como 5 o 6 años. O sea, realmente era una persona bastante visionaria, no sé qué tal le ha ido, pero era algo que se la mandaba. Tú, si eres una persona que está fuera visitando clientes continuamente, no puedes atender el teléfono, al final eso te genera un estrés y pérdida de dinero, ¿no? Y al final, ¿para qué quieres tener una persona en un local físico eh, que coja un teléfono fijo cuando puedes tener una persona compartida entre varios profesionales liberales que puede estar en su casa o puede estar en un coworking donde atendiendo directamente al teléfono desde el ordenador con un auricular y tomando nota tomando nota o controlando la agenda de las personas. Es una ventaja, desde luego. Sí, es una opción muy interesante, Toñi, y sobre todo, además, a ver, se los voy a comentar de forma bastante directa. Es una oportunidad
para la cual la inversión que necesitas no es tanta y es algo que tienes que ser una persona simplemente despierta, organizada, evidentemente tienes que tener cualidades, ¿vale? Tienes que tener competencias, pero no exige un grado de dominio técnico como algunas de las profesiones o de las ocupaciones que veremos más adelante, que es el tema de Big Data, de robótica, inteligencia artificial, que suponen unos conocimientos técnicos elevados. Aquí lo que necesitas es ser una persona con mucha orientación al cliente, evidentemente, con muchas habilidades Hola, ¿me oyes? sociales, organizadas y que sea. Sí, hola, Helen. Soy Helen. No, es que recuerdo, yo vi algo parecido una vez en una oferta de empleo, era algo así como teleoperadora y era para citas médicas. A lo mejor tú recibías una llamada y según lo que necesitara esa persona, pues lo remitía a distintas consultas médicas según la especialidad o algo así. No sé si es algo parecido a esto, porque no era una empresa no parecía la empresa que fuera de algo médico, sino como un asistente o algo así. Sí, bueno, luego está la parte de operadores de telemarketing, que precisamente es la siguiente diapositiva. O sea, en cuanto al trabajo en remoto de atención telefónica o atención al cliente, hay muchos perfiles distintos, ¿vale? Lo que yo lo he concentrado ahora mismo en dos, pero está el agente helpdesk, el agente de soporte técnico, la teleoperadora de la vida, de cuando llegamos a un servicio técnico, que hasta ahora funcionaban en grandes naves industriales separados por cubículos y ahora se han visto obligados, incluso la más famosa que tenemos aquí, el call center de Atos, se ha visto obligado a que todo el mundo trabaje desde casa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una posibilidad, que seas operadora de call center, pero en la nube, ¿no? Desde casa. Y ojo, puedes hacerlo de compañías de aquí, de Península, de Latinoamérica, donde sea. Y si hablas de idiomas, pues de compañías de otros sitios del mundo, ¿no? Y luego, eso en cuanto a teleoperadoras, ¿vale? Aquí hablamos de más bien una profesional, un profesional autónomo o un grupo de ellos que van activamente a ofrecer servicios, ¿vale? Y sí, evidentemente hay empresas pequeñas que se dedican a este tema, pero puedes montarlo tú. Si tienes contactos con gente que se dedica a empresas, conoces un par de asesores, ¿vale? Llegas a un acuerdo con los asesores. Oye, tú tienes gente que asesora, mira, déjales mi tarjeta por si le interesa tener, en vez de tener un coste importante que supone tener un local y una persona, pues sin local y no todo el sueldo de una persona, sino que la misma persona se puede repartir entre varios en función de la carga de trabajo real que tenga, ¿vale? Luego, aparte de asistentes en la nube, tenemos la otra parte, que es lo que hablábamos más de telemarketing, ¿vale? No se refiere tanto a las operadoras de servicio técnico, que evidentemente las hay, sino a pequeñas empresas que necesitan gente que haga el seguimiento de pedidos, de llamadas a clientes y demás. Les pongo un ejemplo. El típico formulario que ustedes rellenan pidiendo información de un curso o de cómo financiar una lavadora, ¿vale? Vale, tú envías datos del formulario y normalmente al momento te está llamando una persona para ofrecerte el servicio, ofrecerte el producto. Esas personas al final trabajan por un sueldo y una comisión muchas veces. Depende si es interno de la propia compañía o externo. Yo, por ejemplo, nosotros no tenemos operadores de telemarketing, pero es cierto que las empresas más grandes de nuestro sector, tú envías un formulario pidiendo una información de un curso y vamos, no ha pasado media hora, alguien te está cayendo encima en el teléfono para venderte el curso, ¿no? Es un modelo que tampoco me gusta especialmente, pero bueno, se usa y la realidad es que funciona, ¿no? Entonces, bueno, ese es un servicio que se puede ofrecer o pueden buscar cada vez más empresas pequeñas. Antes todo lo que es el telemarketing lo llevaban empresas más grandes, pero las habilidades sociales, el don de palabra, la comunicación y una cierta perspectiva comercial
están haciendo falta, cada vez hacen más falta, sobre todo en un mundo que el comercio electrónico está ganando terreno a pasos agigantados. De hecho, no sé si lo sabrán, aquí en España parece que los centros comerciales abren centros comerciales nuevos y hay un montón de movimientos, pero desde hace algunos años en Estados Unidos empiezan a cerrarse centros comerciales. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una, que la gente ha vuelto a la costumbre de pasear y comprar algo puntual, y por otro lado porque el comercio electrónico está ganando la partida, a no ser elementos concretos muy especializados. Pero cuanto al comercio general, el comercio electrónico está arrasando con el concepto tradicional de comercio tradicional, de centros comerciales, perdón. ¿Eso quiere decir que la tienda tradicional va a desaparecer? No, no lo creo. Lo que sí es cierto es que cada vez va a tener que haber un comercio mucho más especializado y mucho más específico, y eso me parece una tristeza. Borrella en La Laguna, un típico sitio de vestimenta masculina, ha tenido que cerrar. Pues realmente yo hubiese apostado por el modelo de Borrella, porque era un sitio donde tú entrabas y te asesoraban estupendamente. Claro, competir con las grandes marcas de moda masiva es complicado, pero competir en sectores muy, muy concretos, eso creo que va a seguir siendo posible. Vale, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, algún tema que comentar de las ocupaciones o las áreas temáticas que hemos estado viendo? Pueden hablar, no muerdo. Bueno, pues entonces continuamos, ¿vale? Bien, seguimos con la parte online, ¿vale? Seguimos con la parte online. Les estaba comentando el tema del telemarketing, y una cosa es ser un operador o operadora de telemarketing y otra cosa es ser una persona especialista en comercio electrónico. Digamos que la persona de telemarketing es la persona que vemos enfrente, a nosotros, pero hay personas encargadas de todo lo que es montar el aparataje que hay detrás de todo eso, ¿no? Los sistemas de automatización, de tal forma que cuando tú rellenes un formulario te envíe un correo de confirmación de compra, gente que sabe, pues la verdad es que son bastantes, son varios los perfiles, fotógrafos especializados en fotografía de productos, gente que se dedica al posicionamiento SEO, es decir, a ser especialista en ayudar a otras empresas a posicionarse mejor en Google, gente como los community managers que llevan las cuentas de redes sociales de las empresas, diseñadores web. Hay un montón de perfiles relacionados con el comercio electrónico. Si les gusta vender y la tecnología no les asusta, el comercio electrónico desde luego es una amplia cartera de posibilidades. No sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en algo de comercio electrónico. Vale. Aún no puede. No hay que tenerle demasiado miedo, es decir, se supone un aprendizaje, evidentemente. No estamos acostumbrados a manejar esas herramientas, pero no deja de ser comercio, ¿vale? Lo que pasa es que se hace de una forma nueva. Una de las cosas más seguras que tengo a raíz de esta pandemia es que el comercio electrónico si ya iba en aumento y durante la pandemia aumentó, creo que la tendencia no va a volver atrás, ¿vale? No vamos a volver a dejar de comprar en comercio electrónico y volver a los mecanismos tradicionales. Algo sí, pero yo creo que es una tendencia de no retorno. ¿En qué consiste el comercio electrónico? Pregunta Natividad. Pues básicamente en que compras directamente a través de una web y te lo llevan a casa. Básicamente ese es el comercio electrónico. Todo comercio que se hace mediante un dispositivo digital
a una plataforma, ¿no? De hecho, lo comentaba hace 2 semanas, me sorprendió durante la pandemia el gran impacto que tiene una empresa que yo la verdad es que no había oído hablar en mi vida, que se llama Primor, y vende productos de cosmética y de aseo a través de internet y te llega a casa. Y la verdad es que nunca imaginé que tuviese tanto movimiento, pero los días de la pandemia vi repartidores y repartidores de Primor llevando productos a casa. La verdad es que me dejó bastante sorprendido. Porque claro, uno conocía los típicos formatos de Avon, de Mary Kay y este tipo de empresas, pero la verdad es que Primor, que es una empresa que nunca había conocido, nunca había oído hablar, de repente empecé a ver cajas de Primor por toda la urbanización en la que vivía, lo cual me sorprendió bastante. Ese tipo de formatos, la distribución, los pedidos de comida a través de Internet, la venta de libros a través de Internet, aunque ahí Amazon es un fuerte competidor, pero también tiendas pequeñas de ropa se han sumado al comercio electrónico. Eso no significa que dejes de tener venta presencial en una tienda, significa que unes un nuevo canal de venta que es la venta online a lo que ya tienes, que es una venta física, ¿no? Ya tienes una serie de productos y lo único que hace esos productos es permitirle al comprador que lo compre online o que lo compre en tu tienda. Con lo cual también una tienda física que tiene un alcance reducido, porque bueno, la gente que vive alrededor, la gente que va a Santa Cruz, a la Laguna, porque tiene que hacer algo, pero difícilmente yo que vivo en el sur de la isla me acercaré a la Laguna o a Santa Cruz a comprar algo en concreto, a no ser que esté buscando algo concreto. Sin embargo, a través de Internet, pues si lo puedo comprar desde aquí y encima me lo traen, pues me están abriendo las posibilidades de comprar en tiendas de Santa Cruz y La Laguna. ¿Vale? Aclara la duda, Natividad. Por cierto, les recuerdo que precisamente de comercio electrónico y de competencias y perfiles profesionales relacionados con el comercio electrónico, tenemos formación para jóvenes, el programa PISE con la Cámara de Comercio, que aquí está el compañero Suanca, en este tipo de perfiles profesionales, pues ponemos a disposición de los jóvenes de 18 a 30 años ese tipo de formación. Dice Suancar, correcto. Bueno, eso es un recordatorio. Estén atentos, estén atentas. Esto es para que tengan en cuenta qué tipo de cosas se van repitiendo. Y si se van repitiendo, a lo mejor es que va en serio lo que es una oportunidad de futuro, ¿vale? Bien, seguimos. Bueno, seguimos en la parte tecnológica, ¿vale? No se asusten. Ahora pasamos a otro tipo de ocupaciones. Tenemos el famoso Big Data, el manejo de datos a gran escala, que es una necesidad importante. Si son gente del mundo de la economía, de los números, de las matemáticas, o tienen conocidos, tienen familiares que se les dan ese tipo de competencias, no saben qué estudiar, están un poco perdidos. Big Data, el manejo de grandes volúmenes de datos, es una opción más que interesante. Y no es solo para informáticos o matemáticos. De hecho, con nosotros trabajó un chico espectacular, Jesús Méndez, que con nosotros empezó a trabajar datos de estos de comercio electrónico y luego se hizo un máster en Big Data y ahora mismo está trabajando para una de las empresas más importantes a nivel nacional en cuanto a cuestiones financieras, precisamente siendo técnico de Big Data y analizando grandes volúmenes de datos para ello. Así que es una solución interesante, a lo mejor no para cada uno de ustedes, porque eso cae fuera de sus intereses o de su vocación, pero ténganlo en cuenta por si alguien en su círculo cercano tiene este perfil, es algo muy interesante. Y luego está, siguiendo con la alta tecnología, por supuesto, no podía dejar de nombrarlo, la inteligencia artificial y la robótica. Miren, la inteligencia artificial es algo que nos va a afectar a todos. Nos está afectando ya. De hecho,
hablamos con Cortana, con Alexa, con Siri, con el asistente virtual que tenemos, y lo que hay detrás es una inteligencia artificial. Hablamos con el altavoz ese famoso de Google, le decimos, ok Google, búscame, eso es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en expansión y eso supone también revoluciones en el campo del empleo. Piensa una cosa, no solo afecta a profesiones mecánicas y manuales. Por ejemplo, una de las inteligencias artificiales más famosas, que la de IBM, Watson, está dejando sin trabajo a algunos abogados en Estados Unidos, porque lo que un abogado se tenía que leer a mano durante días y semanas, pues Watson lo lee en un par de segundos. No le digo esto para que eso se asusten, simplemente para que estén pendientes y piensen si su perfil profesional o lo que saben hacer puede ser sustituido por un robot en el futuro. Y si es así, pues intenten buscar un plan B, porque la automatización evidentemente va a generar destrucción de puestos de trabajo. Ojo, también va a generar empleo. Los luditas pues se dedicaban a quemar telares porque decían que si el trabajo era más fácil hacerlo de una forma con máquinas y demás, pues mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Y la realidad es que luego van surgiendo nuevas necesidades. El hecho de inteligencia artificial no significa necesariamente que ahora todos vayamos a vivir de vacaciones o que todos vayamos a hundirnos en la miseria. Simplemente significa que eso es seguro, que nos tenemos que actualizar y tenemos que estar pendientes. Porque esto es, si la máquina de vapor fue una revolución, si el tema de toda la electricidad y el petróleo fue una segunda revolución, si la tercera revolución es esto que ha pasado durante los años 90 y demás, la cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial y va a ser algo increíble en todos los sentidos, ¿no? Claro, dice Swankar que Big Data, protección de datos, desarrollador web, van a seguir siendo nichos de empleo. Dice que también lo cree. Evidentemente, vamos a un mundo muy, muy digitalizado y todo lo que sean perfiles que permitan digitalizar el ocio, las ventas, etcétera, van a ser importantes, ¿vale? Bueno, eso con respecto a lo último que creo que lo último están diciendo Swankar que supongo que saldrán nuevas ocupaciones que se encarguen del componente humano. Evidentemente dicen que los trabajos del futuro posiblemente ni tengan nombre todavía, ni siquiera estén creados. Evidentemente muchos de nosotros hemos estudiado carreras que el día de mañana serán totalmente distintas o nuestros hijos e hijas o nuestros sobrinos trabajarán en ocupaciones que ni siquiera existen a día de hoy. No digo que nos volvamos locos con eso, sino que simplemente seamos sensibles y estemos informados e informadas de esos cambios que están habiendo o de los que pueden venir. Dice que ni las podemos imaginar, desde luego. A ver, y yo en ese aspecto quiero ponerles un ejemplo muy claro. Yo cuando era niño soñaba, ¿no?, con eso de tener un robot en casa, ¿no? Eso era como de ciencia ficción. ¿Quién me iba a decir a mí que tengo la conga, el robot aspirador, lo tengo y es un robot? O sea, eso que para muchos de nosotros se ha convertido en algo normal. Piensen lo que supondría para cuando éramos niños pensar que íbamos a tener un robot que nos limpiase la casa, que nos barriese. Eso era inconcebible. O que una ocupación emergente, no en el futuro, sino ahora, es desarrollador de aplicaciones de inteligencia artificial. Que tú ibas a tener un móvil y que al móvil le ibas a preguntar, oye, dime qué tiempo va a ser mañana, y que te iba a decir el tiempo. Eso era una cosa como de locos, ¿no? Pues
El futuro ha llegado. Vale, luego, permiso, voy a beber un poquito de agua. Bueno, el ejemplo que pone Leti es muy claro, la domótica, me parece asombrosa. El otro día necesité ayuda de una ingeniería electrónica para conectar el enchufe del termo para que se active solo por las noches y ahorrar energía. Pues sí, yo por ejemplo tengo el asistente de Google y ahora estoy por ponerla a conectar las bombillas inteligentes de tal forma que pueda regular la intensidad en función de las necesidades reales que tenga de iluminación. Bueno, eso es un mundo nuevo, desde luego. La domótica es uno de los elementos tecnológicos que va a ser interesante. Y fíjense que para instalar domótica o para trabajar en la domótica no hace falta ser ingeniero electrónico, como en este caso la ingeniera electrónica que necesito Leticia, sino que ya ser un instalador de domótica, de elementos domóticos, pues ya puede ser una profesión, ¿no? Bueno, de hecho lo era desde hace años atrás, lo que pasa es que la tecnología ahora hace que esté más al alcance de la mano. Luego, en un contexto donde todo va cada vez más digital, evidentemente la ciberseguridad, la seguridad del digital es más importante. Si todo va a través de Internet, pues es muy importante que las redes que manejo en mi empresa estén seguras y para eso necesito profesionales formados, ¿vale? Entonces, bueno, ese es otro elemento de alta tecnología que tenemos que tener en cuenta. Y luego algo más humano, ¿no? Ostras, son las y 20. Leti, no me habías avisado que me he pulido 50 minutos ya, así que voy a correr un poquito. Que está muy entretenido. Ya, pero es que yo me entretengo, tú sabes que yo mudo no soy. Bueno, contenidos digitales, miren, curiosamente la gente que hay una profesión que es el de copywriter que se dedica a hacer escritura persuasiva, no escritura creativa, en plan voy a escribir una novela, sino lo que intenta es escribir contenidos de forma que lleguen más directamente y permitan vender más, permitan ser más persuasivos. Hay todo un mundo de gente que se dedica no a la tecnología, no a programar o a hacer temas tecnológicos, sino a escribir como se hacía antes, delante de un ordenador, pero al final a escribir. Y esas profesiones son muy interesantes, sobre todo para esos perfiles de gente de humanidades, gente que tiene dominio de la palabra, que muchas veces se ve que está limitado, ¿no? Limitada, porque parece que las humanidades hoy en día no sirven para nada, no te dan empleo, y sin embargo hay un núcleo de personas que se dedica a redactar contenidos y son profesionales de redactar contenidos. Igual si tienes idiomas, claro, si tienes idiomas no tienes por qué dedicarte a la hostelería y el turismo. Si tienes idiomas, otra alternativa es dedicarte a redactar o a traducir contenidos digitales. Entonces, bueno, son un grupo de ocupaciones relacionadas con lo digital, pero que parten de un perfil más humanista. Si ustedes tienen estudios en humanidades y se plantean que en este mundo tecnológico están perdidos, a lo mejor su hueco está aquí, en la redacción de contenidos, ¿vale? Luego está todo lo que es la logística del almacén y el reparto. ¿Saben cuál fue la ocupación que durante la pandemia más creció? Pues precisamente el de repartidor. El repartidor fue la ocupación que más ofertas acabaron. Y evidentemente en un mundo donde vamos pidiendo cada vez más online, los pedidos vienen de múltiples sitios del mundo o de al lado, pero necesitamos gente que reparta eso y gente que maneje los almacenes de toda esa industria del comercio electrónico del que hablábamos antes. Pues bueno, el comercio electrónico está bien, está en la nube, pero al final necesitamos que alguien se dedique a llevarnos el paquete a casa. Y ahí el tema del reparto, el tema de almacén, la parte de logística internacional, también es importante. ¿Por qué? Porque cada vez es más complejo. Antes
había 4 o 5 compañías que se repartían todo el pastel y ahora cada vez hay más compañías que se dedican a vender y a enviar paquetes, con lo cual ahí hay oportunidades de empleo, ¿vale? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con los modelos alternativos de turismo. Ahora mismo que el turismo está, precisamente teníamos el webinar de la semana pasada, tiene que reinventarse. Una opción, precisamente cuando hemos salido del confinamiento, la opción que ha tenido lleno absoluto ha sido la opción del turismo rural. Ahora, sobre todo con el tema de la crisis sanitaria, la gente busca, sí, vacaciones, pero no en sitios masificados o no sitios de playa y de un mogollón de gente, sino a lo mejor sitios un poco más apartados. Y el turismo rural, el turismo sostenible y el astroturismo, que en nuestro cielo canario tenemos unas oportunidades importantísimas de generar alternativas de astroturismo, pues son interesantes alternativas a la hora de trabajar. Miren, yo es una de las cosas que a mí me duele en el alma, ¿vale? Anaga. Anaga es una de las zonas, por no decir la zona que más me gusta de la isla, y me da tristeza ver la gran capacidad que tiene Anaga de hacer un turismo sostenible, turismo donde gente venga a vivir a Anaga, a disfrutar a Anaga y no vaciar esos pueblos. Y yo creo que Anaga está pidiendo que vaya gente y que emprenda, que empiece a mover a Anaga, que haga alojamientos de turismo rural ahí, que se dedique a hacer senderos cuando puedan volver los turistas para enseñar a Anaga. Y bueno, quien dice Anaga, dice Teno, dice en muchos sitios, ¿vale? Entonces, en vez de vaciarla, creo que lo que hace falta es llenarla. Lo justo, eso sí, no que hagan un disparate, pero sí que es un sitio impresionante. Miren, les voy a contar una pequeña anécdota. Estuve en las tierras altas de Escocia, ¿vale? El famoso lago Ness, con un guía escocés y me dijo, no, yo hace un año estuve en La Gomera. ¿Cómo que estuviste en La Gomera? Bueno, cuéntame. Dice, y se quedó sorprendidísimo, ¿no? Decía, no entiendo cómo en una isla subtropical hay un bosque húmedo. Evidentemente se refería al Parque Nacional de Galajonay. Para él era de locos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos cerca. Anaga es un ejemplo perfecto. Una isla con un clima subtropical. Aquí las playas del sur de Tenerife, calor y demás. Pero vas un poco más al norte, te metes por Azul para arriba y llegas a un sitio que podría ser perfectamente una selva en medio de cualquier sitio, una selva húmeda, ¿no? Y eso es algo que nosotros no siempre apreciamos el valor que tiene para ojos que no están acostumbrados a verlo. Y son muchos valores que podemos sacarle un rendimiento cultural y económico también, ¿vale? Entonces, bueno, cosas en que pensar. Luego tenemos, por supuesto, los sanitarios. La pandemia, a pesar de que los sanitarios creo que no han sido reconocidos lo suficiente, no solo por los políticos o por las administraciones, sino por la propia sociedad. Creo que ahí tenemos que hacer un poquito de conciencia. Evidentemente, la preocupación por la crisis sanitaria va a generar que los sanitarios tengan nuevas oportunidades de empleo, esperemos. Y desde luego, sobre todo, no solo por esta pandemia, sino por la preocupación porque haya otras y no estemos lo suficientemente preparados. Esto tiene relación, por supuesto, también con el tema del cuidado de personas mayores, gerocultores, y no solo gerocultores para personas que ya tienen una situación de dependencia o están en instituciones, sino también todo lo que son actividades para personas mayores. Nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo un proyecto con personas mayores en Santa Cruz y lo están pidiendo. Muchas veces lo que pasa es que no encuentran la oferta suficiente de actividades para ellos como para apuntarse. Pero hay muchas personas mayores pidiendo actividades pensadas para ellos y creo que es algo que va a ser imparable de cara al futuro, ¿no? Bien, luego tenemos por otro lado ya, Letis, no te preocupes que ya casi voy con las últimas diapositivas. Todo lo que tiene que ver con las energías renovables, la economía verde, que es la economía
relacionada con el respeto al medio ambiente, y la economía azul, que tiene más que ver con el reciclaje, todo lo que es la economía circular, es decir, darle nueva vida a materiales o cosas que hemos dejado de usar. Pues esos dos grandes planteamientos medioambientales evidentemente tienen bastante futuro, porque cada vez estamos más concienciados. Luego, algo importante, las obras y los servicios en el hogar. A raíz de la pandemia, y que nos hemos visto en casa, mucha gente, ahora mismo lo que es albañiles, fontaneros, electricistas, están que no paran, porque nos hemos dado cuenta que es importante estar a gusto en nuestro hogar. Entonces, todo lo que tiene que ver con tener un mejor hogar, un hogar donde podamos sentirnos mejor, es importante, sobre todo si a partir de ahora vamos a trabajar más desde casa. Es importante sentirnos cómodos. Sí, dice Suanga que los servicios a terceros de cuidado de personas, infancia o incluso mascotas, la citan como nichos de empleo presentes y futuras. Sí, evidentemente, cuando hablo de servicios de cuidado de personas mayores, no estoy entrando tan a trapo, pero sí que es cierto que el cuidado de todo lo que tiene que ver con la conciliación es importante, ¿no? Es importante y estoy de acuerdo con Suancar. Evidentemente, en una hora no da tiempo de hablar de todo, pero sí que el cuidado de personas, cuidado de infancia, cuidado de mascotas son alternativas interesantes. Por ejemplo, desde un hotel canino o un hotel para gatos hasta el cuidado a domicilio típico canguro, pero de una forma no tan informal, sino una forma más estructurada, más profesional, ¿no? Luego está todo el ámbito de las PRL, la prevención de riesgos laborales con el tema del COVID también se ha visto reforzada, se tiene que ver reforzada, y esto tiene mucho que ver con lo siguiente, que es PRL unido a limpieza y desinfección. El personal de limpieza y desinfección también ha sido uno de los que ha crecido durante la pandemia. Y evidentemente creo que es un camino que no hay marcha atrás. Ahora vamos a todos tener más cuidado, las empresas, las instituciones, vamos a tener más cuidado con la limpieza y la desinfección de superficie. Por si acaso, ya nos hemos quedado con el susto del cuerpo y evidentemente se supone que vamos a necesitar más personas de limpieza, y específicamente con una formación específica de desinfección, ¿vale? Luego todo lo que tiene que ver con recursos humanos especializados, técnicos de selección de personal, pero especializados en todos estos ámbitos emergentes de tecnología, de Big Data. Si tú eres de recursos humanos y conoces bien ese mercado, vas a tener unas buenas posibilidades, ¿vale? Y por último, controlador de costes. En cuanto a la gama de ocupaciones financieras, económicas, uno de los perfiles que está surgiendo, está siendo más importante, es el tema de gente preparada para analizar tu empresa de arriba a abajo y ver dónde estás gastando más de lo que deberías, y te hacen un planning de dónde puedes ahorrar costes en tu funcionamiento habitual. Bien, he corrido un poquito al final, pero 18 y 31 clavado. He cumplido el horario, menos mal. Bueno, ahora desde que quieras, Leti, deja de grabar y pasamos a las preguntas, a las aportaciones que tengan.